Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo. Al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Cordial saludo, estimados amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Radio Escuela Bíblica. Gracias a nuestro Dios que nos da este privilegio de encontrarnos a través de Radio Mundial Adventista. Les está saludando Carlos Alberto Polo López. Hoy vamos a abordar un tema que es fundamental, como los que analizamos aquí en esta Radio Escuela Bíblica. Y el título es una pregunta. ¿Dios existe? Sí, amigos, vamos a estar hablando hoy a la luz de las Escrituras sobre la existencia de Dios. Y es que para muchos, esta pregunta ha sido el inicio de una búsqueda espiritual que transforma la vida. Para otros, esta pregunta ha sido una razón para ir muy lejos de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y tu mente mientras exploramos en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista esta importante verdad. Pero antes, vamos a orar por favor para que Dios nos dé sabiduría y nos ilumine al momento de abrir su santa palabra. Así que oremos por favor. Padre amado, gracias por la nueva oportunidad de abrir tu santa palabra en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Unge con tu Santo Espíritu a cada oyente que ya tiene su Biblia en mano para abrirla y escudriñarla junto a este servidor. Permite que el mensaje nos lleve a aceptar la existencia de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se mezcla con las particularidades de cada una de las criaturas que creó y puso sobre este mundo. Gracias por enseñarnos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que si ustedes quieren recibir un estudio personalizado de las Sagradas Escrituras, pueden escribir su nombre, el lugar de su residencia y la frase Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. Esa es la línea de la esperanza de Radio Mundial Adventista y con mucho gusto nosotros nos contactamos con cada uno de ustedes para que de esta manera puedan desarrollar un estudio de las Escrituras de manera más personalizada. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. La pregunta sobre la existencia de Dios ha sido debatida a lo largo de la historia. Pero para la teología adventista del séptimo día, la respuesta se encuentra en la revelación de la Biblia. Y justo en la lección anterior hablamos acerca de la Biblia y cómo ésta fue inspirada por Dios a hombres denominados profetas. La respuesta, además, se encuentra en la manifestación de Dios en la naturaleza y también se encuentra en la experiencia personal que millones de personas han vivido y viven con Él. Desde una perspectiva bíblica, estimados estudiantes, la existencia de Dios es el fundamento de toda la verdad bíblica. Génesis capítulo 1, versículo 1, establece con claridad que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, afirmando así que Dios es el origen de todo lo que existe. Y vale la pena notar que la Biblia no se propone demostrar la existencia de Dios.
sino que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. La Biblia no dice, como Dios existe, en el principio Él creó los cielos y la tierra. No, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, da por sentada la existencia de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de un Dios capaz de crear, de recrear. Además, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, las Escrituras enseñan que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para el adventismo, la fe no es un salto en la oscuridad, sino una confianza en un Dios que se ha revelado a la humanidad. La naturaleza también, estimados estudiantes, testifica de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20, por ejemplo, afirma que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas. Sí, ¿quieres descubrir la existencia de Dios? Sin caer en el panteísmo, puedes estudiar también la naturaleza y verás vestigios de Dios, del poder de Dios. La complejidad del universo, las leyes físicas que lo rigen y la belleza del mundo, estimados estudiantes, son evidencia de un creador inteligente y amoroso. Ahora bien, otro aspecto central en la teología adventista es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, se declara lo siguiente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, recuerde usted que está haciendo referencia a Jesús mismo, y habitó entre nosotros. Así que Jesús es la prueba más tangible de la existencia de Dios, ya que a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, Jesús demostró el carácter divino y su amor por la humanidad. Finalmente, la experiencia personal con Dios también refuerza su existencia. Millones de creyentes, de los cuales yo soy uno, hemos experimentado la guía divina, el consuelo celestial y la transformación a través de Jesucristo en nuestras vidas. La oración, el estudio de la Biblia y el testimonio de milagros son evidencia vivencial de la presencia de Dios activa en este mundo. Así que, por eso, se hace importante hablar sobre la existencia de Dios, y más que estas pruebas, las Sagradas Escrituras también nos hablan de la existencia de Dios. Y ahora lo invito a usted a abrir las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde leemos lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, para la humanidad, Dios es el creador. Pues este texto revela, estimados estudiantes, que Dios nos hizo a su imagen, mostrando cuán valiosos somos para Él. Dios no nos creó a imagen de un árbol, a imagen de uno de los animales de la creación. No, nos creó a su propia imagen. Para usted y para mí, Dios, por lo menos el Dios que revela la Biblia, es mi creador, es tu creador. Y reitero, la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Ahora alguien preguntará, ¿pero es Dios solo el creador de la humanidad? ¿O también es rey del universo? Bueno, ahora lo invito a abrir las Escrituras en el Salmo 24, versículos 7 al 10. Note lo que dice la Escritura: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ah, mis estimados, sí. Hay un Dios real, hay un Dios que existe,
Hay un Dios que fue tu creador y mi creador, pero que además es el Rey del universo, es el Rey de la gloria. Dios es soberano sobre toda la creación. Dios es soberano sobre todo el universo. Su reinado se caracteriza por la justicia y por el amor. Lo hemos estado analizando en la Radio Mundial Adventista en el marco del espacio titulado Inicia bien tu día. La justicia y el amor de Dios se revelan incluso en medio del desarrollo del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, incluso en medio de la aparente gobernanza que Satanás tiene y del mal que ejerce sobre cada uno de nosotros y, bueno, sobre la humanidad en general. Pero a pesar de esto, el reinado de Dios se caracteriza por la justicia y el amor. Si usted abre su Biblia, en Daniel capítulo 7, versículo 27, va a leer lo siguiente. Abro comillas. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Sabes? El reinado final, glorioso y portentoso de Dios, será de paz y de compasión. Hoy día incluso podemos ver que el reino de Dios es un reino de paz y de compasión manifestado en la persona de Jesús. ¿Recuerdas que él mismo afirmó diciendo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado? Hablando de su presencia aquí en la tierra. ¿Y Cristo qué fue lo que nos mostró? Nos mostró paz, nos mostró compasión, nos mostró amor, nos mostró misericordia, nos mostró poder y autoridad. Ese es el reino de Dios. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, es decir, a quienes sirvamos a nuestro Dios. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Pese a que Dios actualmente se ha autolimitado para no ejercer todo su poderío con el propósito de permitir que Satanás quede evidenciado junto al mal que propuso y que sus falsas acusaciones queden también en evidencia, él sigue gobernando. Sí, Satanás tiene poder, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control absoluto sobre todo. Incluso Satanás está limitado a lo que Dios le permita hacer o no hacer. Ahora bien, a veces nos preguntamos, dirá alguien, si Dios tiene alguna limitación. ¿Será que Dios tiene alguna limitación? ¿Qué dice usted, estimado estudiante? Puede escribir al 311-739-5032. 311-739-5032. En Marcos capítulo 10, versículo 27, podemos encontrar la respuesta. Note lo que dice este pasaje del Evangelio de Marcos. Para los hombres es imposible, mas para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Ah, qué bien! Este versículo nos da esperanza en medio de las dificultades. Dios no tiene ningún tipo de limitaciones. Todas las cosas son posibles para Él. Todo lo que usted alcance a imaginar es posible para Dios. Pero entonces, Carlos, si eso fuera así, ¿por qué Dios no utiliza su poder ilimitado para reducir el mal, el sufrimiento, para impedir que a mí me pasen cosas malas? Bueno, ya lo mencionamos anteriormente. El hecho que Dios autolimite su poder, no porque haya menguado ese poder, sino porque Él restringe su actuar con el propósito de, reitero, dejar en evidencia a Satanás y sus falsas acusaciones para poder Él reivindicar su carácter de amor. En otras palabras, sí ocurre hoy muchas cosas malas, pero el mal que impera en este mundo no es evidencia de la inexistencia de Dios. No,
Al contrario, el mal que ocurre es la evidencia incluso también que podemos nosotros sacar a colación para demostrar y probar en parte la existencia de Dios, quien respeta tu libertad de decisión. Y recuerde que lo estudiamos en una lección también anterior. El mal, también denominado desde el punto de vista bíblico como pecado, se origina por nuestros deseos. Y Satanás se aprovecha descaradamente de esos deseos y nos induce a desobedecer a Dios. Y casi siempre la desobediencia a Dios trae tragedia, trae mal, trae muerte a la experiencia humana. Y quiero ser reiterativo en esto. La existencia del mal no es evidencia de la inexistencia de Dios. Al contrario, la presencia del mal en el mundo se convierte en parte en evidencia también de la existencia de Dios, no porque Él haya creado el mal. También lo analizamos en diferentes lecciones de la Radio Escuela Bíblica anteriores. Pero, ¿cómo podemos entonces acercarnos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es el Rey del universo? ¿Tengo yo, un ser humano limitado, mortal, acercarme a un Dios inmortal? ¿Qué cree usted? Pues la respuesta está en Juan capítulo 6, versículo 37. Nota lo que dice la Escritura. Al que a mí viene, está hablando ese Dios poderoso, ese Dios creador, ese Dios Rey del universo. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? Pues yendo a Él, no hay otro método, aunque la respuesta parezca obvia. ¿Cómo te acercas a una persona en la tierra? Pues dando pasos que te conduzcan cerca de esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo has de acercarte al Dios Todopoderoso? Dando los pasos que la Escritura también describe para poder estar cerquita de ese Dios poderoso. Y esta es una promesa maravillosa. Dios nos invita a acercarnos con confianza a través de la oración, a través del estudio diario de la Biblia, a través de cantos de alabanza a Él, a través de ir a una iglesia también, sí, ¿por qué no? Y aquí vale la pena recordar que hubo hombres que la Biblia relata que andaron como viendo al invisible, que anduvieron en su presencia, que caminaron con Dios, como Enoc. Así usted y yo deberíamos aprender a caminar con Él. Ahora bien, si Dios nos invita a ir a Él, y la promesa es que el que va a Él no es echado afuera, es decir, no es rechazado, ¿debería acaso animarnos esto a acercarnos a Él? La respuesta es sí. Pero ¿por qué Dios me invita a mí a ir a Él y me promete no rechazarme? ¿Acaso Dios me conoce? Pues claro, Dios nos conoce de forma personal. Ah, Carlos, yo a usted no le creo eso. Bueno, no me crea a mí. Está bien que no me crea a mí, pero créale a la palabra de Dios. Lea el Salmo 139, versículos 1 y 2. Lea el Salmo 139, versículo 1 y 2. Note lo que dice. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi manera de sentar y también mi manera de levantar. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínate, si Dios ha entendido tus pensamientos, que es lo más íntimo de ti, lo más intrínseco a un ser humano, ¿crees tú que Dios no te conoce? La misma Escritura dice que Dios sabe cuántos cabellos tienes sobre tu cabeza. Todo esto es evidencia que ese Dios del que habla la Biblia te conoce incluso mucho más de lo que tú y yo podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. Dios nos conoce de forma personal. Dios no ve el montón. Dios ve al individuo. Dios no ve a los 8,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Dios te ve a ti, Dios me ve a mí.
nos ve como si fuéramos los únicos existentes en el planeta. Obviamente en el mundo espiritual ocurren muchas cosas para poder Dios lograr esto, y no es el tema de estudio en este instante. Pero Dios nos conoce a cada uno, conoce nuestro nombre, incluso conoce hasta la dirección de la casa donde vivimos. Esto confirma que usted y yo, estimados amigos, somos importantes para Dios. En el Salmo 121 se nos recuerda que Dios cuida de nosotros en cada paso del camino. Sí, Dios cuida cada paso que tú das. Dios cuida cada paso que yo doy. Porque recuerde, la existencia de Dios no está sometida a prueba o a verificación en las Sagradas Escrituras. Simplemente en las Escrituras la existencia de Dios está dada por sentada. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Gracias por continuar en la sintonía de la Radio Mundial Adventista. Esta señal la originamos desde los 1470 AM AWR Medellín, saludando también a los que se conectan a través de los 1020 AM AWR Bucaramanga, 1010 AM AWR Barranquilla, 1360 AM AWR Cartagena y 1580 AM AWR Sincelejo. Todas estas estaciones que forman parte del sistema radial de Radio Mundial Adventista en Colombia. Gracias a cada uno de ustedes por darnos esta bendita oportunidad de llegar hasta sus lugares de origen. Recuerden, ¿quieren estudiar la Biblia con Radio Mundial Adventista? Escriba su nombre, su lugar de residencia y la palabra Escuela Bíblica, y con mucho gusto nosotros nos comunicamos con ustedes. Avanzamos en este estudio de las Sagradas Escrituras, hoy hablando acerca de la existencia de Dios. Si notas, hasta ahora la Biblia no ha puesto en entredicho si existe o no existe Dios. En los versículos analizados, encontramos a un Dios obrando y actuando a favor de nosotros, lo que significa que la Escritura da por sentada la existencia de Dios. ¿Vale? Vuelvo y lo repito, y es el mensaje que quiero enfatizar también durante el desarrollo de esta radio escuela bíblica. Ahora bien, ¿cuál ha sido el gran sueño de ese Dios del que habla la Biblia para la humanidad? ¿Hay algún propósito por el cual Dios, ese Dios inteligente, creó a la raza humana y creó a este mundo? Bueno, para encontrar la respuesta, lo voy a invitar a buscar en su Biblia Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice lo siguiente: y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Mis estudiantes, el gran sueño de Dios para la humanidad es el habitar en medio de nosotros. El gran sueño de Dios es morar con nosotros, estar con nosotros, vivir y caminar con nosotros. Qué hermoso sería si cada uno de los seres humanos le diéramos la oportunidad a este Dios vivo y real, a este Dios verdadero, a este Dios omnipotente, de andar con nosotros. ¿Te imaginas lo diferente que sería la realidad de la experiencia humana si le permitiéramos a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, vivir en nosotros, entre nosotros y con nosotros? Sin duda alguna, los impactos sociales serían drásticamente positivos, sin miedo a equivocarme. El gran sueño de Dios
es habitar con nosotros. Por eso Él pidió que se le construyera un santuario en la historia del pueblo de Israel. Por eso, más allá de un templo, de una planta física, Dios pide que nosotros cuidemos del cuerpo, porque es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En otras palabras, más que estar en un recinto de 4 paredes, Dios quiere habitar en medio nuestro, en nuestra vida. Y sabes, ese sueño de Dios habitar en medio de nosotros y de habitar con nosotros se cumplirá de manera plena. Contigo o sin ti. Por supuesto, Dios quiere y prefiere cumplir este gran sueño contigo. ¿Cómo así, Carlos? Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, estimados estudiantes, nos dice que el sueño de Dios habitar en medio de nosotros se va a cumplir a cabalidad. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué amor inmensurable! Gloria a nuestro Dios, que pese a habernos descarriado, a habernos desviado, que pese a que este planeta Tierra cayó en desobediencia y en desgracia por la causa del pecado de un hombre, pues la gracia sobreabundó en la persona de Jesús. De tal manera que ya su trono, que ya su reino, que ya su morada no estará más en ese lugar llamado cielo, sino que será trasladado desde ese lugar llamado cielo a este mismo planeta Tierra. Por supuesto, después de haber sido sometido el planeta Tierra a un proceso de purificación mediante fuego, hecho que ocurrirá después de 1000 años de Jesús haber venido por segunda vez a esta tierra. Y ese es tema de estudio de otra oportunidad, por supuesto. Sí, porque Dios mismo morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, habitando con nosotros en este planeta Tierra. Repito, después que este planeta haya sido purificado, después que las primeras cosas hayan pasado y después que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, se cumplirá este gran sueño de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Qué maravilloso será poder estar con Dios, vivir con Dios y que Dios viva con nosotros de manera física y literal sobre esta tierra. Ahora surge una pregunta que es fundamental. ¿Te gustaría hacer del Dios del universo el Dios de tu vida? Hasta aquí hemos demostrado que, reiterando y haciendo énfasis al mensaje de esta hora, la Biblia no se propone discutir si Dios existe o no, sino que la Biblia se propone mostrar a Dios vivo, a Dios real, actuando e interactuando con cada uno de nosotros. Ahora, esa pregunta es fundamental. ¿Te gustaría que este Dios del universo, que este Dios creador, que este Dios todopoderoso sea el Dios de tu vida? Y es que sí, las Escrituras narran que incluso el pueblo de Israel, que había sido el pueblo elegido de Dios, desvió su camino tras dioses ajenos o dioses falsos. Recuerda la historia del apóstol cuando visitó aquel panteón lleno de dioses falsos y encontró una escritura que decía al Dios no conocido, y aprovechó esa escritura para presentarles al único Dios verdadero, al único Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y estas personas, muchas de ellas, terminaron aceptándolo. Hoy también hay un sinnúmero de dioses falsos, tras los cuales van muchas personas.
Dioses que no necesariamente están dibujados en esculturas fantásticamente realizadas o esculpidas, hablando desde el punto de vista artístico, sino dioses ajenos que también se disfrazan en pensamientos, en anhelos, en propósitos, porque recuerda que todo lo que desplaza al único Dios verdadero termina siendo el Dios de tu vida. Dinero, fama, empleo, familia, todo aquello que desplaza a Dios, que reemplaza o desplaza tu adoración al único Dios verdadero, se convierte en un Dios para tu vida. Y la Escritura dice que cuando tú adoras a un Dios ajeno, a un Dios falso, realmente estás adorando a Satanás. Por eso es importante que hoy tú decidas a quién vas a servir, a quién vas a adorar. Al único Dios verdadero, del cual no conocemos el rostro, no conocemos su forma, no conocemos cómo era físicamente o cómo es físicamente, pero que sabemos que está ahí, sabemos que existe, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo ver a Dios. Si alguien me pregunta, Carlos, ¿usted ha visto a Dios? Físicamente no lo he visto, pero sí he podido ver y veo en mi vida y en la vida de otros sus obras maravillosas y poderosas, y lo experimento en mi vida. Y no es una energía, no es un estado mental psicológico, es una realidad, es una persona con quien yo converso, con quien puedo caminar, con quien puedo dialogar, con quien puedo incluso hasta discutir en algunos momentos. A ese Dios verdadero, a ese Dios real, a ese Dios que presenta la Biblia, yo te convoco en esta hora para que tú lo aceptes como el Dios de tu vida. Desecha cualquier otro Dios y tal vez en este propósito se te presenten algunas dificultades. Pero dice Apocalipsis que el que venza, Él le dará la corona de la vida. ¿Aceptas tú a este Dios como tu Dios en tu vida? ¿Como el único Dios de tu vida? Quiera Dios que sí. Es el propósito de la Radio Escuela Bíblica, ampliar el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él envió, para que tú puedas tomar una decisión racional, no emocional, racional, que te lleve a comprometerte con ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y que también quiere vivir en tu existencia. Así que es importante que tú aprendas a acudir a ese Dios. ¿Le abrirás hoy tu mente? ¿Le recibirás hoy en tu vida? Por favor, acéptalo. Y si lo aceptas, escribe, qué bueno que escribas tu decisión al +57 311 739 5032 para que te ayudemos en esa decisión. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de preguntas. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Les sigue acompañando Carlos Alberto Polo López, originando esta señal desde los 1470 AM AWR Medellín, en el departamento de Antioquia, Colombia. Vamos a una serie de preguntas para hacer una especie de repaso de la lección que hemos estudiado. La primera pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios existe? Bueno, la respuesta está en, primero, al observar la creación, al escudriñar y confiar en lo que dice la Biblia y en la experiencia personal que tú puedes desarrollar con ese Dios verdadero. En estos tres aspectos, tú puedes encontrar pruebas contundentes de la existencia de Dios, pero no son pruebas científicas. Bueno, es que la fe va más allá de la ciencia. Segunda pregunta, ¿por qué es importante aceptar a Dios en mi vida? La respuesta es, entre muchas otras razones,
porque cuando tú aceptas a Dios en tu vida, vas a experimentar paz, una paz que sobrepuja todo entendimiento. Vas a experimentar esperanza y vas a experimentar un propósito eterno, cosas que ninguna metodología científica te podrán conceder. Y vamos a una tercera pregunta. ¿Cómo puedo permitir que Dios more en mi vida? Bueno, Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, a la pregunta de cómo puedo permitir que Dios entre en mi vida es abriendo tu mente a la existencia de Dios, abriendo tu mente a Dios, invitándolo con tus propias palabras y de rodillas, si fuera posible, a que entre en tu vida. Una oración podría ser: Señor, hasta hoy no aceptaba tu existencia. Por fe, y la fe es creer y estar convencido en lo que no veo, te acepto y reconozco que existes. Por tanto, te invito a habitar en mi vida a partir de hoy. De esta manera, tú puedes, estimado amigo, empezar a caminar con el Dios creador del universo, reconociendo su amor, confesando tu culpa, tu pecado y aceptando a Jesús como Salvador personal. Estarás invitándolo también a tu vida. Aceptar a Jesús como Salvador personal es fundamental en este camino de la fe, pues sin Él es imposible ser algo o alguien o creer cualquier cosa. Así que, estimados amigos, ¿aceptas hoy a Jesús como tu Salvador personal? ¿Cuántos métodos has buscado para quitar de ti esa carga mental, esa culpa que te agobia? Y ninguno ha funcionado. ¿A cuántos brujos, adivinos, a cuántas personas que leen el tabaco, que leen las cartas, que leen las manos, a cuántas personas que supuestamente se comunican con los muertos has acudido hasta hoy y en lugar de mejorar, empeoras? Pues no insistas más en cosas que no sirven. Te invito a probar un nuevo método, el de entregar tu vida a Jesús, aceptándolo como tu Salvador personal. ¿Tomas esa decisión? Por favor, escríbela ahí en el 311-739-5032. Acércate también a una iglesia adventista y comunica tu decisión. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, Tiempo de Oración. Oremos para cerrar con este espacio de la Radio Escuela Bíblica. Sí, Dios existe, no estás solo, son buenas noticias para ti, así que vamos a orar. Señor, gracias porque te has revelado a través de tu palabra, te has revelado a través de tu creación, sin caer en el panteísmo. Te pido, Señor, que cada oyente pueda reconocerte también como el Dios de su vida, que ellos experimenten tu amor y tu dirección como los experimento en mi vida. Te ruego el favor, que cada uno pueda, Señor, hablar contigo como yo hablo contigo, que cada uno pueda caminar contigo como yo camino, Señor, que cada uno aprenda a vivir de manera personal e individual en la presencia del invisible, en la presencia del Dios Altísimo, en la presencia del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Gracias, Señor. Estas oraciones no se las lleva el viento. Estas oraciones no se quedan en el olvido. Estas oraciones son escuchadas por un Dios vivo, un Dios real, un Dios que existe y que está en este instante con su oído presto a escuchar esta oración. Por favor, acude a cada oyente que hoy te ha aceptado en su vida como su Dios. Por favor, ayúdalos. Por favor, bendícelos y ejerce, Señor, tu poderío como Dios en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarme en esta edición de la Radio Escuela Bíblica. Me despido con la certeza de la existencia de Dios, de que es real y que Él desea habitar en tu corazón. Un abrazo grande, nos encontramos en el próximo episodio de esta Radio Escuela Bíblica.